El hombre sin hogar susurró con voz ronca. No hables, solo escucha. La oficial Sofía Herrera se quedó helada. Acababa de salir de su coche patrulla cuando la figura harapienta apoyada contra una pared de ladrillo captó su atención. A primera vista, parecía uno más de las innumerables almas olvidadas de Madrid. Ropa sucia, barba descuidada, cabello largo y enmarañado goteando por la llovizna. Pero sus ojos ardían con urgencia. A su lado, un perro callejero leal gruñía, mirando fijamente las sombras del callejón. Los instintos de Sofía gritaban peligro, pero su mano vaciló en la pistolera. Algo en su tono la hizo detenerse. Sofía lo estudió un momento más. No se estremeció, no trastabilló como alguien ebrio. Su voz, aunque áspera, llevaba el peso de alguien que había visto demasiado. «Detrás de ti», susurró de nuevo. Ella miró por encima del hombro hacia el callejón oscuro. Los contenedores de basura se alineaban contra la pared, goteando agua de la lluvia, pero nada parecía inusual. Aún así, su estómago se tensó. El gruñido del perro se hizo más profundo, con el pelo erizado. El entrenamiento de Sofía le decía que confiara tanto en los instintos como en las señales, y ambos le gritaban ahora. El hombre levantó lentamente una mano sucia, señalando hacia las sombras. «Ha estado esperando ahí», dijo en voz baja, con los labios temblando. «Te vio llegar en el coche, lo vi seguirte». El pulso de Sofía se aceleró, apoyó la espalda contra el coche, mano firme en el arma, ojos entrecerrados hacia el borde del callejón. La llovizna se volvió más intensa, añadiendo tensión al momento. Sofía se dio cuenta de que estaba atrapada entre dos mundos, una protectora uniformada de la ley y un hombre harapiento que la sociedad desestimaba, advirtiéndole de algo invisible. Susurró con dureza, «¿Quién está ahí?». Su voz hizo eco en las paredes de ladrillo mojado. No llegó respuesta, solo el goteo del agua desde los tejados. La respiración de Sofía se calmó mientras se concentraba en cada sonido. De repente, un ligero forcejeo rompió el silencio, zapatos rozando el pavimento, rápido y nervioso. Sus músculos se tensaron. El perro del hombre sin hogar ladró una vez, agudo y feroz, cortando el momento. Sofía levantó su linterna y la dirigió hacia el callejón, el haz atravesando la lluvia como una cuchilla. Una figura salió corriendo de la oscuridad. Sofía reaccionó instantáneamente, mano disparándose hacia su pistola, pero la voz ronca del hombre sin hogar cortó el caos. «No dispares. Tiene un cuchillo». El extraño se abalanzó hacia adelante, un destello de metal capturando la débil luz de la farola. Sofía se hizo a un lado, liberando su arma, corazón martilleando. El perro gruñó, saltando hacia adelante, dientes brillando. Por una fracción de segundo, el tiempo pareció ralentizarse. Sofía tuvo que decidir, apretar el gatillo o confiar en la advertencia. Esa fracción de vacilación fue suficiente para que la pelea realmente comenzara. El extraño tropezó, pero no se detuvo. Se abalanzó más cerca, cuchillo alzado en alto. Sofía se echó hacia atrás, su pie resbalando ligeramente en el suelo mojado. El hombre sin hogar, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, interceptando al atacante. Su cuerpo harapiento se estrelló contra la figura armada con el cuchillo, ambos cayendo en los charcos del suelo. Sofía se quedó helada, pistola alzada, sin saber si disparar. El perro ladraba y mordía al asaltante, ganando segundos preciosos. La lluvia caía más fuerte, empapándolos a todos, convirtiendo la pelea en un caos borroso de movimientos y sombras. Sofía gritó, «¡Suéltalo!», pero el hombre sin hogar gruñó, sosteniendo el brazo del extraño hacia atrás con toda su fuerza. El cuchillo cortó a centímetros de su cara, pero no se soltó. Sofía circuló rápidamente, apuntando su pistola, tratando de encontrar un disparo limpio sin golpear a su aliado inesperado. Su respiración llegaba en ráfagas agudas, adrenalina surgiendo. Finalmente, con un chasquido fuerte, disparó un tiro de advertencia al aire. El sonido destrozó la noche. El atacante se estremeció, dándole al hombre sin hogar el apalancamiento justo para arrancar el cuchillo y arrojarlo a un lado. El cuchillo se deslizó por el pavimento mojado,
Aterrizando cerca de las botas de Sofía, inmediatamente lo pateó lejos, fuera del alcance. El atacante luchó violentamente bajo el agarre del hombre sin hogar, pero se estaba debilitando. Sofía se acercó, sacando las esposas de su cinturón. Con un movimiento rápido, inmovilizó el brazo del hombre y cerró el metal fuertemente. El sonido del clic resonó como una puntuación final. El hombre gruñó maldiciones entre dientes, pero la pelea había terminado. Sofía exhaló, temblando ligeramente, aún procesando el peligro que había evitado por poco. Cuando terminó, se volvió hacia el hombre sin hogar. Su pecho se agitaba con agotamiento. Cabello pegado a su cara por la lluvia, su perro se sentó lealmente a su lado otra vez, cola moviéndose débilmente como si estuviera orgulloso. Sofía lo miró, luchando por encontrar palabras. Tú, comenzó, pero se detuvo. Por primera vez en su carrera se dio cuenta de que su vida había sido salvada no por su entrenamiento, no por refuerzos, sino por alguien a quien la sociedad desestimaba como inútil. Alguien que no tenía nada, pero arriesgó todo. El peso de esa realización presionó pesadamente en su corazón. Sofía enfundó su arma lentamente, sus ojos nunca dejándolo. «Podrías haber muerto», dijo en voz baja. El hombre se encogió de hombros, limpiando lluvia y suciedad de su frente. «Tú también», raspó. No había orgullo en su voz, no arrogancia, solo una verdad simple. Su perro le empujó la pierna como recordándole del vínculo que compartían al sobrevivir otra noche. Sofía sintió repentinamente una punzada de culpa por la sospecha que había sentido cuando lo vio por primera vez. Se había equivocado y lo sabía. Hizo un gesto hacia su coche, pensando que podría necesitar ayuda, tal vez incluso un hospital. Pero el hombre negó con la cabeza. «No hospitales», dijo firmemente. Sus ojos parpadearon con algo, miedo, quizás vergüenza. Sofía vaciló, dividida entre el deber y el respeto. Quería presionar, pero algo en su tono le dijo que no lo hiciera. En su lugar, le ofreció una manta de su coche patrulla. La aceptó en silencio, cubriéndose los hombros empapados. El perro se acurrucó contra su costado, ambos temblando del frío. Sofía se agachó a su nivel, estudiándolo más de cerca. Debajo de la suciedad y el cansancio, pudo ver inteligencia en su mirada. Sus palabras anteriores se repetían en su mente, agudas, urgentes, salvadoras de vidas. Se dio cuenta de que no era solo otro hombre sin hogar. Tenía una historia, una oculta bajo capas de dolor y supervivencia. Se preguntó cómo alguien como él terminó aquí, en estas calles de Madrid, sin nada más que un perro como familia. La pregunta pesaba sobre ella, pero no preguntó. Todavía no. En su lugar, Sofía dijo suavemente, «Gracias». 2 palabras, pero pesadas con sinceridad. El hombre la miró por un largo momento, como midiendo su honestidad. Finalmente asintió, sus labios curvándose en la más tenue sombra de una sonrisa. Su perro le lamió la mano, rompiendo la tensión. Por primera vez esa noche, Sofía se permitió sentir alivio. Había sido salvada, no por su placa o su pistola, sino por la humanidad de alguien que nadie más notaría. Radió por refuerzos, su voz estable otra vez. En minutos, luces parpadeantes llenaron la calle. Los oficiales se derramaron, asegurando al sospechoso y tomando declaraciones. Algunos miraron curiosamente al hombre sin hogar, pero Sofía cerró cualquier comentario con una mirada. Le debía más de lo que cualquiera podría entender. Cuando un oficial preguntó quién había detenido al atacante, Sofía simplemente respondió, «Él lo hizo». El silencio que siguió fue pesado, lleno de incredulidad y un indicio de respeto. El hombre sin hogar se movió incómodamente bajo sus miradas. No buscaba alabanzas, quería desaparecer de vuelta en las sombras de donde había venido. Sofía lo percibió. Antes de que pudiera escabullirse, lo detuvo. «Espera», dijo, acercándose más. «¿Cómo te llamas?» El hombre vaciló. Luego respondió en un susurro. «Miguel». Era simple, casi frágil, como una verdad que no había hablado en años. Sofía lo repitió suavemente, grabándolo en su memoria. Miguel, el hombre que había salvado su vida. Mientras la situación se calmaba, Sofía le ofreció llevarlo a algún lugar cálido.
Rechazó otra vez, insistiendo en que estaba bien donde estaba. Ella no presionó, pero sí le dejó comida de su maletero, comidas empaquetadas que usualmente llevaba para turnos largos. Miguel la aceptó en silencio, su perro moviendo la cola al ver la comida. Sofía observó mientras se retiraba a las sombras, manta bien envuelta, perro a su lado. Sintió un dolor en el pecho, sabiendo que podría no volver a verlo, pero esperando que lo haría. Conduciendo lejos, Sofía no podía quitarse su imagen de la mente. Reprodujo los eventos una y otra vez. La urgencia en su voz, la valentía en sus acciones, el altruismo en su sacrificio. Había sido invisible para el mundo, pero para ella era inolvidable. Se dio cuenta de que su deber no era solo hacer cumplir la ley, sino ver la humanidad en aquellos que la sociedad ignoraba. Y esta noche, esa lección había sido escrita en lluvia, sangre y coraje. Sofía regresó a la comisaría horas después, empapada y exhausta. Cuando sus colegas preguntaron qué había pasado, mantuvo sus respuestas cortas. Algunos no le creerían, otros no les importaría. Pero ella sabía la verdad. En algún lugar de Madrid, un hombre sin hogar llamado Miguel y su perro estaban vivos. Y ella también, porque él había elegido actuar. Esa era una historia que ningún reporte podría capturar verdaderamente. Y en el fondo, Sofía se prometió a sí misma. Esta no sería la última vez que lo viera. Lo encontraría de nuevo. Porque los héroes vienen en muchas formas y a veces llevan harapos en lugar de placas. A la mañana siguiente, Sofía no podía dejar de pensar en Miguel. Reproducía la escena una y otra vez. La lluvia, el cuchillo, el coraje crudo de un hombre que no tenía nada. Quería saber más sobre él. Pero la ciudad tragaba a personas como él fácilmente. Los rostros sin hogar se difuminaban en el fondo, volviéndose invisibles. Aún así, Sofía se sintió obligada a buscar, condujo por las mismas calles, revisó callejones e incluso preguntó en albergues. Todos habían oído del tipo con el perro, pero nadie sabía exactamente dónde se quedaba. Miguel siguió siendo un fantasma a plena vista. Pasaron días, pero Sofía no se rindió. Una noche, mientras patrullaba un distrito más tranquilo, divisó una figura familiar apoyada contra una pared desmoronándose. Su perro estaba acurrucado a sus pies, sus orejas levantándose al sonido de su coche. Sofía se detuvo y se acercó lentamente. Miguel levantó la cabeza, sorprendido pero tranquilo. «Pensé que te habrías olvidado», dijo con voz ronca. Sofía negó con la cabeza. «Ni lo sueñes». Le entregó un sándwich fresco y unas botellas de agua. Las aceptó en silencio, pero sus ojos se suavizaron. Era el comienzo de una confianza no hablada. Sofía se sentó en la acera junto a él, ignorando las miradas de los transeúntes. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó después de un largo silencio. Miguel no respondió de inmediato. Rascó la oreja del perro, ojos fijos en el pavimento mojado, finalmente dijo: «Porque nadie más lo haría, y porque no me miraste como basura cuando me viste». Sus palabras golpearon profundamente a Sofía. Se dio cuenta de cuán a menudo personas como él eran desestimadas, ignoradas, deshumanizadas. Para Miguel, ese momento de reconocimiento había sido razón suficiente para arriesgar todo. Durante las siguientes semanas, Sofía siguió encontrando razones para visitarlo. Le traía comida, una manta o a veces solo conversación. Miguel era reacio a compartir su historia, pero pedazos se filtraron. Una vez había tenido un trabajo estable, incluso un pequeño apartamento. La vida, sin embargo, se había desenredado rápidamente. Un accidente, cuentas médicas, la pérdida de su familia, y pronto las calles se convirtieron en su único hogar. A través de todo, su perro León había sido su ancla. «Me salvó más de una vez», admitió Miguel, frotando la cabeza de León. Sofía entendió el peso detrás de esas palabras. Sofía comenzó a notar lo aguda que era la mente de Miguel. Hablaba varios idiomas, conocía historia y literatura y tenía una perspectiva de Madrid que rara vez escuchaba. Los barrios antiguos, las costumbres olvidadas, las historias de familias que habían vivido generaciones en las mismas calles. Su conocimiento era enciclopédico, producto de años observando desde las sombras. «Estás desperdiciado aquí»,
le dijo una vez mientras compartían café caliente bajo un puente del Manzanares. Él solo sonrió amargamente, observando las aguas turbias del río. El mundo ya no quiere hombres como yo. Pero Sofía no estaba de acuerdo. Comenzó a ver a Miguel no como un vagabundo, sino como alguien con dignidad, coraje y sabiduría oculta bajo la mugre. Cada encuentro profundizaba su respeto por él. Sus conversaciones se extendían por horas, hablando de filosofía, de la naturaleza humana, de los sueños perdidos y encontrados. Miguel le contaba historias de Madrid que no aparecían en los libros de historia, cómo durante la Guerra Civil familias enteras se escondían en los túneles del metro, cómo en los años de la dictadura ciertos callejones servían como refugio para los disidentes. Estas calles guardaban secretos que solo alguien como él, invisible pero siempre presente, podía conocer. Lentamente, Sofía comenzó a preguntarse si tal vez se suponía que debía ser parte de su historia. No era casualidad que esa noche lluviosa los hubiera unido. El destino, pensaba, a veces trabajaba de maneras misteriosas. Una noche tormentosa, Sofía encontró a Miguel refugiándose bajo el puente de Segovia. La lluvia golpeaba como martillos y el frío cortaba todo. Insistió en que viniera con ella, solo por la noche, al catre de repuesto de la comisaría. Él se resistió, pero León lo empujó hacia adelante como dándole permiso. Renuentemente Miguel aceptó. Cuando entró en la comisaría, ojos curiosos lo siguieron. Los oficiales susurraron, algunos con desdén, pero Sofía se mantuvo firme. «Él salvó mi vida», les recordó. Eso silenció la habitación. Por una noche, Miguel y León tuvieron un techo, calor y comida. Miguel no se quedó mucho tiempo en la comisaría, pero la experiencia dejó una impresión. Se sintió extraño, admitió después, como si no perteneciera, pero también como si recordara lo que era ser humano otra vez. Sofía le aseguró que nunca había perdido esa humanidad, solo estaba enterrada bajo capas de supervivencia y dolor. Poco a poco, su vínculo creció en algo más que gratitud. Se convirtió en amistad verdadera. Sofía se dio cuenta de que esperaba con ansias sus conversaciones, la sabiduría silenciosa que él portaba e incluso la forma en que León movía la cola cuando la veía. En el caos de su trabajo, Miguel se convirtió en su calma, su ancla en un mundo cada vez más turbulento. Pero los problemas no estaban lejos. Una tarde, Sofía fue llamada a un disturbio cerca de un almacén abandonado en Lavapiés. Cuando llegó, se dio cuenta con terror de que Miguel estaba involucrado. Un grupo de pandilleros lo habían acorralado, burlándose de su ropa harapienta, amenazando con quitarle a León. El corazón de Sofía se aceleró mientras se apresuraba a entrar. «¡Policía, déjenlo!», gritó. La pandilla se burló pero se dispersó cuando llegaron los refuerzos. Miguel tenía moretones en la cara, pero León estaba a salvo. Sofía se arrodilló junto a él, ayudándolo a levantarse. Sus ojos se encontraron con los de ella con gratitud silenciosa, pero también vergüenza por ser visto tan vulnerable. Esa noche Sofía se quedó más tiempo del que debería, curando sus heridas con un pequeño botiquín de primeros auxilios de su coche. «No me debes esto», murmuró él. Sofía negó firmemente con la cabeza. «Tú me salvaste una vez, ahora es mi turno». Por primera vez, Miguel no discutió. Dejó que ella lo ayudara. Y en ese silencio, algo no dicho pasó entre ellos. Sofía se dio cuenta de que este hombre descartado por la sociedad se había convertido en una de las personas más importantes de su vida. La asustaba, pero también le daba una extraña esperanza. Las semanas pasaron y su amistad se profundizó. Sofía comenzó a dejar pequeñas notas en los lugares que sabía que Miguel frecuentaba, recordatorios para encontrarse o simplemente palabras amables. Miguel las guardaba cuidadosamente, escondidas en los pliegues de su chaqueta gastada. Para él eran tesoros. León también se encariñó con Sofía, corriendo a menudo a saludarla con cola moviéndose y nariz húmeda. Los tres formaron un vínculo improbable. Una policía, un hombre sin hogar y un perro leal. Madrid seguía siendo cruel, pero juntos tallaron momentos de calidez en sus calles frías. Sofía comenzó a hacerse una pregunta peligrosa. ¿Y si Miguel pudiera empezar de nuevo? Investigó albergues, programas de rehabilitación, incluso trabajos temporales.
Cada vez Miguel se resistía. «Estoy bien aquí», decía. Pero Sofía veía a través de la mentira. Veía el cansancio en sus huesos, el anhelo en sus ojos cada vez que pasaban familias o cafés cálidos. Él estaba sobreviviendo, no viviendo. Y Sofía no estaba lista para dejarlo desvanecerse en los rincones olvidados de la ciudad. Quería más para él, incluso si él no creía merecerlo. Entonces llegó un punto de inflexión. Una noche, Sofía respondió a una llamada sobre un niño desaparecido. Padres desesperados habían reportado que su hijo se había desvanecido en el Parque del Retiro. Pasaron horas sin pistas. Justo cuando la esperanza se desvanecía, Miguel apareció, León tirando ansiosamente de su lado. «Está ahí dentro», dijo Miguel, señalando a un cobertizo cerrado cerca del estanque. Sofía estaba escéptica, pero confiaba en él. Al abrirlo, encontraron al niño aterrorizado dentro, temblando pero ileso. Los colegas de Sofía miraron con incredulidad. Una vez más, el hombre en quien nadie confiaba había salvado una vida. Miguel simplemente se alejó, susurrando, «El perro lo sabía». Sofía no pudo permanecer callada más tiempo. Le gritó, «Miguel, la gente te necesita, no solo yo, todos». Él se congeló, luego se volvió lentamente, ojos buscando los de ella. Ella continuó, «Tienes más que dar de lo que te das cuenta. No dejes que el mundo te diga lo contrario». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier tormenta. Por primera vez, se permitió imaginar una vida diferente. No solo vagando, no solo sobreviviendo, sino ayudando, perteneciendo, siendo visto. León ladró una vez, como si estuviera de acuerdo. Miguel no respondió, pero su silencio tenía peso. Al día siguiente, Sofía habló con su capitán en la comisaría de centro. Explicó todo. La noche que Miguel la salvó, el niño en el cobertizo, los innumerables pequeños actos de coraje. Al principio, su capitán se burló, pero la persistencia de Sofía lo desgastó. «Bien», dijo finalmente, «lo conoceré». Cuando Miguel fue llevado, se veía incómodo bajo las luces fluorescentes, agarrando fuertemente la correa de León. Pero Sofía estaba a su lado, presentándolo no como un vagabundo, sino como un héroe. Lentamente, la incredulidad se convirtió en consideración. Por una vez, Miguel no era invisible. Era reconocido. El capitán le ofreció a Miguel una oportunidad. Trabajo de medio tiempo en la comisaría como traductor para comunidades de inmigrantes. Sofía había aprendido que hablaba múltiples idiomas de sus charlas. Al principio, Miguel se resistió, pero Sofía lo instó suavemente. «No es caridad», dijo, «es propósito». Finalmente, Miguel aceptó, aunque nerviosamente. Su primer día fue difícil, miradas, susurros, dudas. Pero cuando ayudó a una familia asustada a explicar su caso, todo cambió. La gente vio su valor. Sofía observó desde la distancia, orgullo hinchándose en su pecho. Por primera vez en años, Miguel no estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Las semanas se convirtieron en meses. Miguel no era un policía, pero era parte del equipo. Sus habilidades, su intuición y su coraje lo hicieron invaluable. Lentamente comenzó a reconstruir no solo su papel en la sociedad, sino su sentido de sí mismo. León permaneció a su lado, ahora conocido cariñosamente como la mascota no oficial de la comisaría. Los niños del barrio venían específicamente a ver al perro policía y a Miguel, quien siempre tenía tiempo para escuchar sus problemas. Miguel desarrolló una reputación especial entre los inmigrantes latinos. Su fluidez en español, portugués e incluso algo de quechua lo convirtió en un puente cultural invaluable. Familias que habían sido tratadas con frialdad por el sistema oficial encontraron en él comprensión y respeto. Una tarde, una mujer ecuatoriana llegó llorando, explicando que su hermano había desaparecido. Los otros oficiales estaban ocupados, pero Miguel se sentó con ella, traduciendo no solo las palabras, sino las emociones, la desesperación cultural que ella sentía. En 3 horas había encontrado al hermano trabajando ilegalmente en una construcción, asustado de contactar a la familia. «No es solo traducción», le explicó Miguel a Sofía esa noche. «Es entender el miedo, la vergüenza, la esperanza que llevan estas personas.
Yo he sido invisible como ellos. Sofía vio la transformación desplegarse y con ella sus sentimientos se profundizaron. Se dio cuenta de que no solo admiraba a Miguel, se preocupaba por él de una manera que no había esperado. La asustaba, pero ya no quería ocultarlo. Una noche después de un turno largo, Sofía encontró a Miguel afuera de la comisaría mirando las luces de la ciudad desde la plaza de Santo Domingo. Se acercó silenciosamente, León moviendo la cola a su llegada. «Te ves diferente», dijo suavemente. Miguel se rió. «Ropa más limpia, tal vez». Sofía negó con la cabeza. «No, te portas diferente, como alguien que pertenece». Miguel se quedó callado, luego susurró. «Eso es gracias a ti». Las palabras colgaron en el aire, pesadas de significado. El corazón de Sofía se saltó un latido. Se dio cuenta de que las paredes que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban ladrillo por ladrillo. Pero Miguel aún luchaba con su pasado. Había noches en que desaparecía, incapaz de enfrentar el peso de la responsabilidad. Sofía se preocupaba, pero nunca se rindió. Cada vez que lo encontraba, le recordaba que no estaba solo. Lentamente, él comenzó a creerlo. Para Miguel, pertenecer no se trataba de la comisaría o la sociedad, se trataba de Sofía y León, la familia que nunca pensó que merecía. Juntos crearon algo inquebrantable. La ciudad aún susurraba, pero él ya no se preocupaba. Había encontrado su lugar. Un día, mientras caminaban por la Gran Vía durante su descanso, Miguel se detuvo frente a una librería. En el escaparate había un libro sobre la historia de Madrid, con fotografías de las calles que él conocía tan bien. «Solía leer mucho», dijo Miguel de repente, «antes de todo esto». Sofía lo miró con curiosidad. «¿Qué leías?» «Filosofía, principalmente. Ortega y Gasset, Unamuno. Me gustaba pensar sobre el propósito de la vida, el lugar del hombre en el universo». Se rió amargamente. «Irónico, ¿no? Perdí mi lugar por completo». «No lo perdiste», dijo Sofía firmemente, «solo tomó tiempo encontrarlo de nuevo». Entraron a la librería y Sofía vio los ojos de Miguel iluminarse al tocar los libros, leer los títulos. Era como ver a alguien recordar una parte perdida de sí mismo. «Cómprate algo», insistió ella. Miguel vaciló, luego eligió un pequeño volumen de poesía de Antonio Machado. «Era el favorito de mi padre», explicó. Esa noche, en su pequeño espacio en la comisaría, Miguel leyó en voz alta algunos versos. Su voz, más suave ahora, fluía con la cadencia de las palabras. Sofía escuchaba, fascinada por esta nueva faceta del hombre que creía conocer. Los meses siguientes, Sofía observó cómo Miguel florecía en su nuevo papel. Ya no era solo el hombre que traducía para familias desesperadas, se había convertido en un mediador cultural, un puente entre mundos que parecían irreconciliables. Su oficina improvisada en la comisaría se llenó de pequeños regalos, flores secas de una abuela guatemalteca, una foto familiar de un padre sirio, cartas de agradecimiento escritas en media docena de idiomas. Una tarde particularmente fría de enero, Miguel estaba ayudando a una familia marroquí cuando León comenzó a gemir inquieto cerca de la ventana. El perro había desarrollado un sexto sentido para el peligro, una habilidad que había salvado vidas más de una vez. Miguel siguió la mirada de León y vio a un grupo de jóvenes acercándose agresivamente al edificio. «Sofía», llamó con urgencia, «algo no está bien». Ella corrió hacia él, siguiendo su señal hacia la ventana. Un grupo de 5 hombres jóvenes, claramente agitados, se dirigía directamente hacia la entrada principal. Sus rostros mostraban ira, determinación peligrosa. «Reconozco al del medio», susurró Miguel, frunciendo el ceño. «Es hermano de alguien que ayudé la semana pasada». La familia decidió testificar contra una red de tráfico de personas. «Debe haber represalias». El instinto policial de Sofía se activó inmediatamente. «Cierra las puertas. Evacúa a las familias que están aquí. Yo llamo a refuerzos». Pero antes de que pudiera alcanzar su radio, los hombres irrumpieron por la entrada principal. El líder, un joven de poco más de 20 años con cicatrices en el rostro, gritaba en árabe mezclado con español.
Sus palabras eran amenazas directas contra el traidor que convence a las familias de hablar con la policía. Miguel se puso de pie lentamente, colocándose instintivamente entre los intrusos y la familia marroquí aterrorizada que acababa de estar aconsejando. León gruñó a su lado, el pelo del lomo erizado como agujas. «¿Tú eres el que anda metiendo ideas en las cabezas?», gritó el líder, señalando a Miguel con dedo acusador. «¿El vagabundo que ahora se cree policía?» «Soy alguien que ayuda a las familias a encontrar seguridad», respondió Miguel con voz firme pero calmada. Su transformación de los últimos meses era evidente. Ya no era el hombre tímido que se escondía en las sombras. «Y tú no tienes derecho a asustar a gente inocente». Sofía se movió cautelosamente, mano en su arma, tratando de posicionarse para tener una línea de tiro clara. Pero la situación era complicada. La familia marroquí estaba demasiado cerca de los agresores. El enfrentamiento escaló rápidamente cuando uno de los hombres sacó una navaja. «Los traidores como tú no merecen vivir», escupió. En ese momento, algo extraordinario sucedió. La familia marroquí, en lugar de huir, se colocó junto a Miguel. El padre, un hombre mayor con barba gris, habló en árabe dirigiéndose directamente al líder de los agresores. Miguel tradujo simultáneamente para Sofía. «Dice que este hombre les devolvió la dignidad cuando nadie más lo haría. Dice que prefiere morir defendiéndolo antes que vivir como cobardes». Otros inmigrantes que estaban en la comisaría se acercaron gradualmente. Una mujer salvadoreña con su hijo pequeño. Un anciano rumano que Miguel había ayudado a conseguir medicinas. Una pareja de venezolanos que buscaban asilo. Uno por uno, formaron un círculo protector alrededor de Miguel. Los agresores vacilaron, claramente no esperando esta respuesta. Su plan había sido intimidar a un hombre solitario, no enfrentarse a una comunidad unida. Sofía aprovechó la confusión para acercarse más, su voz cortando el aire tenso. «Policía Nacional, bajen las armas inmediatamente». Pero el líder, desesperado por no perder credibilidad frente a su grupo, se abalanzó hacia Miguel con la navaja. León reaccionó como un rayo, saltando y mordiendo la muñeca del atacante. El hombre gritó, dejando caer el arma. En el caos que siguió, Sofía logró someter al líder mientras que sus compañeros, desmoralizados por la resistencia inesperada, se rindieron sin pelea. Cuando llegaron los refuerzos, encontraron una escena inusual. Un grupo diverso de inmigrantes rodeando protectoramente a un exhombre sin hogar, todos unidos por el respeto mutuo y la gratitud. Esa noche, mientras completaban los informes, el capitán de Sofía la llamó aparte. «Lo que pasó hoy no fue suerte», le dijo pensativamente. «Miguel ha construido algo aquí, confianza real con comunidades que normalmente ni siquiera hablan con nosotros». Sofía asintió. «Es un regalo especial. Ve a las personas como seres humanos completos, no como problemas que resolver». «Estoy considerando oficializar su posición, crear un puesto permanente de enlace comunitario. ¿Crees que aceptaría?» El corazón de Sofía se aceleró con emoción. Un trabajo real, con salario, con reconocimiento oficial. Era exactamente lo que Miguel necesitaba para completar su transformación. Esa noche, encontró a Miguel sentado en los escalones de la comisaría, acariciando reflexivamente las orejas de León. Las luces de Madrid parpadeaban como estrellas terrestres a su alrededor. «¿En qué piensas?», preguntó Sofía sentándose junto a él. «En cómo las cosas cambian», respondió Miguel lentamente. «Hace un año era invisible. Hoy, gente que apenas conocía estuvo dispuesta a arriesgar su seguridad por mí. No es casualidad, Miguel, te ganaste su respeto con acciones día tras día». Él la miró con ojos que brillaban bajo las farolas. «¿Sabes lo que más me asombra? No es que hayan estado dispuestos a defenderme. Es que yo estuve dispuesto a defenderlos. Por primera vez en años, tuve algo por lo que valía la pena luchar». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado. Sofía sintió que algo cambiaba en el aire, una tensión dulce que había estado creciendo durante meses. «El capitán quiere ofrecerte un puesto permanente», dijo suavemente. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa. «¿Un trabajo real? Enlace comunitario oficial, salario, beneficios, reconocimiento. Te lo has ganado, Miguel».
Por primera vez desde que lo conocía, vio lágrimas en los ojos de él. Lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza finalmente realizada. «No sé si estoy listo», susurró. Sofía tomó su mano gentilmente. «Has estado listo desde la noche que me salvaste. Solo necesitabas tiempo para darte cuenta». La ceremonia de su nombramiento oficial se realizó un mes después en la comisaría, con una pequeña multitud de personas cuyas vidas había tocado. Inmigrantes de una docena de países, oficiales de policía que habían llegado a respetarlo, trabajadores sociales que colaboraban con él regularmente. Miguel llevaba un traje prestado que Sofía había insistido en comprarle. Se veía nervioso pero digno, con León sentado obedientemente a su lado usando un collar nuevo que los niños del barrio le habían regalado. Cuando el capitán le entregó su identificación oficial y habló de su extraordinario servicio a la comunidad madrileña, Miguel se emocionó visiblemente. En su breve discurso de aceptación, habló no de heroísmo, sino de segunda oportunidades. «Hace 2 años, la sociedad me había desechado», dijo con voz clara pero emocionada. «Hoy estoy aquí porque una mujer valiente vio humanidad donde otros vieron solo un problema. Porque comunidades enteras me dieron su confianza cuando yo no confiaba ni en mí mismo». Sus ojos encontraron los de Sofía en la multitud. «Todos merecemos segundas oportunidades, pero más importante, todos merecemos que alguien crea en nosotros cuando hemos dejado de creer en nosotros mismos». El aplauso fue largo y sentido. Sofía sintió orgullo hinchándose en su pecho, pero también algo más profundo. Amor. La palabra finalmente se cristalizó en su mente sin miedo. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba gradualmente, Miguel y Sofía caminaron juntos por las calles familiares donde se habían conocido. León trotaba felizmente adelante, deteniéndose ocasionalmente a recibir caricias de transeúntes que ya lo reconocían. «¿Te acuerdas de esta esquina?», preguntó Miguel, deteniéndose bajo una farola. Sofía sonrió. «Donde me advertiste por primera vez sobre el peligro, donde mi vida cambió para siempre», corrigió él suavemente. Se quedaron en silencio un momento, recordando esa noche lluviosa que parecía tanto una vida anterior como ayer mismo. «Miguel», comenzó Sofía, su corazón latiendo rápidamente, «hay algo que necesito decirte». Él la miró con atención completa, esos ojos inteligentes que habían aprendido a leer tanto dolor como esperanza en las caras de las personas. «Lo que siento por ti», continuó ella, luchando por encontrar las palabras correctas en español que capturaran la profundidad de sus emociones, «es más que admiración, más que amistad». Miguel se quedó muy quieto, como si cualquier movimiento pudiera romper el hechizo del momento. «Te amo», dijo finalmente, las palabras saliendo como una confesión y una promesa al mismo tiempo. No como a un proyecto de rehabilitación, no por pena, te amo por el hombre que eres. Valiente, sabio, gentil. Los ojos de Miguel se llenaron otra vez de lágrimas, pero esta vez fueron lágrimas de alegría pura. «Sofía», susurró, acercándose a ella. «No creí que pudiera sentir esto otra vez. No creí que mereciera sentir esto». «Todos merecemos amor», respondió ella, ecoando sus propias palabras de la ceremonia. Su primer beso fue suave, tentativo, lleno de todos los meses de confianza creciente y afecto profundizado. León ladró una vez, como si estuviera aprobando, haciendo que ambos se rieran contra los labios del otro. En los meses siguientes, la vida de Miguel continuó transformándose. Con su nuevo salario, pudo alquilar un pequeño apartamento en el barrio de La Latina, no lejos de la comisaría. Era modesto, una habitación, una cocina pequeña, un baño que funcionaba. Pero para alguien que había dormido bajo puentes, era un palacio. Sofía lo ayudó a mudarse, trayendo muebles básicos, plantas para las ventanas, libros para llenar las estanterías vacías. León tenía su propia cama nueva y una colección creciente de juguetes que los niños del barrio le traían constantemente. «¿Te acuerdas cuando dijiste que el mundo no quería hombres como tú?», le preguntó Sofía una noche mientras cocinaban juntos en su pequeña cocina. Miguel sonrió, revolviendo el arroz con pollo que se había convertido en su especialidad.
Estaba equivocado. El mundo sí quiere hombres como yo. Solo necesitaba recordar cómo ser ese hombre otra vez. Su trabajo como enlace comunitario se expandió gradualmente. El Ayuntamiento de Madrid tomó nota de sus éxitos y comenzó a invitarlo a reuniones sobre políticas de inmigración. Universidades locales lo invitaron a hablar sobre integración cultural. Organizaciones no gubernamentales buscaron su consejo sobre programas para personas sin hogar. Miguel se convirtió en una voz respetada para los marginados, pero nunca perdió su humildad esencial. Seguía recordando vívidamente las noches frías bajo los puentes, la sensación de invisibilidad, el miedo constante. Esas memorias lo mantuvieron conectado con las comunidades que servía. Una tarde de primavera, exactamente 2 años después de la noche que los había unido, Sofía recibió una llamada de emergencia. Un edificio de apartamentos en Lavapiés se había incendiado y varios inmigrantes sin documentos se habían refugiado en el techo, demasiado asustados para bajar por miedo a ser deportados. Cuando llegó a la escena, encontró a los bomberos frustrados. No podían comunicarse efectivamente con las familias atrapadas y el tiempo se agotaba con las llamas extendiéndose. «¿Dónde está Miguel?», gritó el comandante de bomberos cuando vio a Sofía. En ese momento, Miguel llegó corriendo, León a su lado. Sin dudar, se dirigió directamente hacia el edificio en llamas. «Miguel, no», gritó Sofía, pero él ya estaba subiendo por la escalera de bomberos, hablando en árabe y español hacia las familias aterrorizadas en el techo. En los siguientes 20 minutos, Miguel logró convencer a cada familia de que bajara de forma segura. Utilizó no solo sus habilidades lingüísticas, sino su comprensión profunda del miedo que sentían. Les habló de segunda oportunidades, de comunidades que los apoyarían, de la diferencia entre sobrevivir y vivir. Cuando finalmente bajó, tosiendo por el humo pero con todas las familias a salvo, Sofía corrió hacia él. Lo abrazó ferozmente, su propio miedo transformándose en orgullo abrumador. «Eres increíble», susurró en su oído. «Solo hice lo que tú habrías hecho», respondió él, pero sus ojos brillaban con satisfacción genuina. Esa noche, en su pequeño apartamento, mientras León dormía pacíficamente en su cama, Sofía y Miguel se sentaron en el pequeño balcón, mirando las luces de Madrid extenderse como constelaciones terrenales. «¿En qué piensas?», preguntó Sofía, recostándose contra su hombro. «En el futuro», respondió Miguel, sorprendiéndose a sí mismo con la facilidad de esa respuesta. «Por primera vez en años, realmente tengo uno». Sofía alzó la vista hacia él. «¿Y qué ves en ese futuro?». Miguel sonrió, sus brazos apretándola más cerca. «Te veo a ti, veo a León, veo más familias ayudadas, más vidas cambiadas, veo un hogar real, no solo un lugar para dormir». Se quedaron en silencio por un momento, absorbiendo el peso y la belleza de esas posibilidades. «Miguel», dijo Sofía suavemente, «¿te casarías conmigo?». Las palabras ella salieron espontáneamente, sorprendiéndola a ella misma tanto como a él, pero se sintieron correctas, inevitables, como si hubieran estado esperando meses para ser dichas. Miguel se quedó muy quieto, procesando la pregunta. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, transformando completamente sus facciones. «¿Una ex vagabunda se casaría con una oficial de policía?», preguntó, sus ojos bailando con humor y amor. «Este ex vagabundo se casaría con cualquiera que lo amara tanto como yo», respondió Sofía, riéndose. Su segundo beso fue diferente del primero, no tentativo sino seguro, no esperanzado sino celebratorio. León se despertó y ladró una vez, aparentemente aprobando la decisión. La boda se realizó 6 meses después en una pequeña iglesia en el corazón de Madrid. La congregación era un reflejo hermoso de la vida que habían construido juntos. Oficiales de policía junto a familias inmigrantes, trabajadores sociales junto a ex personas sin hogar que Miguel había ayudado a restablecerse, niños del barrio junto a ancianos que habían encontrado en la pareja una fuente de esperanza renovada. León actuó como portador de anillos, trotando solemnemente por el pasillo con una almohada pequeña atada a su espalda. Los invitados se rieron con cariño,
y hasta el padre sonrió al bendecir la unión inusual de una mujer que protegía las calles y un hombre que había sido protegido por ellas. En su discurso, Miguel habló de transformación, no solo la suya propia, sino la transformación que ocurre cuando las comunidades se abren a la posibilidad de que cada persona tiene valor. El amor verdadero, dijo, mirando directamente a Sofía, no es solo entre dos personas, es cuando dos personas se aman lo suficiente para amar al mundo juntas. Cuando el padre los declaró marido y mujer, el aplauso fue ensordecedor. Pero por encima del ruido, Miguel y Sofía solo se escucharon el uno al otro, sus corazones latiendo al unísono con la promesa de un futuro compartido. Años después, cuando contaran su historia a los nietos que aún no habían llegado, hablarían de esa noche lluviosa como el momento en que el destino intervino. Pero la verdad más profunda era que el destino solo había creado la oportunidad. Todo lo que siguió, la confianza, el respeto, el amor, eso lo construyeron ellos mismos, día tras día, elección tras elección, acto de fe tras acto de fe. En las calles de Madrid, donde una vez un hombre invisible había salvado la vida de una mujer que aprendió a verlo, ahora caminaban juntos como testimonio de que la redención siempre es posible, que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, y que a veces los héroes vienen disfrazados de personas que el mundo ha olvidado. León, ahora con canas en el hocico pero todavía leal, los seguía en cada paso, el testigo silencioso de un amor que había transformado no solo dos vidas, sino toda una comunidad que había aprendido a creer en segundas oportunidades. Y en las noches tranquilas, cuando Madrid dormía y las estrellas brillaban sobre la ciudad eterna, Miguel y Sofía se quedaban despiertos un momento más, agradecidos por el milagro de haberse encontrado en un mundo tan vasto, recordando siempre que los encuentros más importantes a menudo llegan disfrazados de coincidencias ordinarias en calles mojadas por la lluvia.